Comienzo la grabación del día de hoy, jóvenes. Les recuerdo también que estoy yo, mientras yo estoy en clases, tengo por aquí atrás, se ve una señorita que también está en clases. Así que si de pronto escuchan atrás como un audio de alguien, además que el barullo que hacen ahí las niñas del prekinder. Entonces viene entrando Marco. Chicos, estamos grabando la sesión y esta sesión va a estar dividida en dos partes. Una parte sincrónica, que es la que vamos a ver ahora, y una parte asincrónica en la que yo les voy a subir un taller, el segundo taller grupal, para que lo hagan de aquí a la próxima semana, pero que les recomiendo que igual utilicen ese primer tiempo que vamos a tener después, a eso de la 1 de la tarde, o faltando a la 1, hasta que el tiempo en que termina la clase, digamos, de forma oficial. El día de hoy, yo les quiero subir antes de todo a la aula virtual este apunte, el apunte número 3, sobre la segunda parte, sobre derivadas, que tienen entre sus puntos los máximos y mínimos. Estudiemos un poquito lo que significa el teorema del valor medio, que también se utiliza en cálculo. Las derivadas de orden superior, es decir, qué significan derivadas de orden superior, los desarrollos limitados, una aplicación de las derivadas, y algunas aplicaciones muy importantes del cálculo de derivadas, que es la fórmula de Taylor y el teorema de Newton. ¿Ya? La fórmula de Taylor, bueno, eso no lo vamos a ver todo hoy día, obviamente, pues no, lo vamos a ir viendo entre hoy y la próxima. ¿Cuándo subirán las notas? Ya, esta semana tienen que estar antes del 30, ya, así que tengan un poquito de paciencia con eso, Eileen, ya. De todas formas, ustedes ya, yo les compartí, no, pues no les compartí ya, voy a subir eso también, chiquillos, el solucionario de la evaluación. Lo vamos a ver al tiro. Antes de cualquier cosa, les voy a hablar sobre las soluciones de la evaluación, para que ustedes más o menos se hagan una idea. ¿Ya? Primero, demuestra que la función coseno de p de x con p de x un polinomio de grado n es continua. Esta pregunta solo estaba indicando si usted conocía y podía aplicar el teorema de la composición de funciones continuas. Y uno verifica que efectivamente coseno de p de x es la composición de dos funciones. La función coseno de x y la función p de x. Discúlpenme, chicos, voy a bajarle el volumen a lo que está atrás mío. Ahora sí, les decía, por ejemplo, la función coseno de p de x es la composición de dos funciones, la función coseno de x y p de x, y coseno de x continúa en todos los reales, y p de x es la suma de funciones de la forma a sub i de x elevado a i, cada una de ellas continua, por tanto es continua en todos los reales. No es necesario, o no es necesario para que usted obtenga, digamos, el puntaje completo para que su respuesta esté correcta, que mencione esto.
Basta con mencionar que los polinomios son todos continuos y eso lo habíamos estudiado en clase. Luego, por el teorema de la composición de funciones continuas, se tiene que la composición de dos funciones continuas es continua en todos los reales. ¿De acuerdo? Segundo, demostrar mediante el límite que esa expresión es correcta, es decir, la derivada de x más 1 por x menos 1 es 2x. Lo primero que yo hubiese hecho, aunque usted lo puede hacer de otra forma, evidentemente, es desarrollar x más 1 por x menos 1. Y eso da x cuadrado menos 1. Cualquiera podría tentarse a decir, pero es que la derivada de x cuadrado más 1 menos 1 es 2x. Claro, efectivamente. Pero se pide en la pregunta que usted demuestre mediante el límite. ¿Ya? Que usted demuestre mediante el límite. Luego, la derivada estaría dada por esa expresión. X más h al cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos 1, que es f de x más h menos f de x. Sobre h cuando h tiende a 0. El resto es simplemente reducir la expresión. Por ejemplo, x cuadrado más h menos 1 menos x cuadrado menos 1. Si uno lo reduce, queda reducido a h por 2x más h. Luego el límite quedaría, el límite cuando h tiende a 0, de h por 2x más h sobre h. Simplificando h nos queda 2x más h. Y reemplazando la h por 0 nos quedaría 2x, comprobando así lo que se busca. ¿Ya? Comprobando mediante el límite. La tercera pregunta dice que si esas dos funciones son tales que g de x es igual a x f de x más 1, es la primera condición. La segunda es que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1. Y tercero, que la g de a más b se puede descomponer en g de a por g de b. Había que demostrar que la derivada de g de x era igual a g de x. En el fondo había que demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h es g de x. Ahí vemos que g de x más h menos g de x se puede escribir como g de x por g de h, por la tercera propiedad que tiene esa función, menos g de x, es decir, g de x por g de h menos 1. En otras palabras, este límite se podía separar en g de x, si factorizábamos aquí g de x, y como g de x no depende de h, puede salir del límite, quedándonos este límite. Como queremos demostrar que g es el límite igual a g de x, habría que demostrar que este límite que nos sobra, entre comillas que nos sobra, es 1. En efecto, si reemplazamos esto, g de h lo reemplazamos por h f de h más 1, nos queda h f de h más 1 menos 1, es decir, 0. En el fondo, h por f de h sobre h, se simplifican las h's. Como decía un profesor de la escuela, esas dos h se miran y se dicen, oye tú, somos iguales, vámonos. Quedándonos el límite de h, cuando h tiende a 0, de f de h sobre h, que en el fondo es este mismo límite que está acá. El límite cuando f de x tiende a 0. Que como sabemos, esto en realidad es f de h. F de h. Que como sabemos, por las propiedades de f es igual a 1. Entonces se demuestra, en definitiva, que la derivada, que es el límite cuando h tiende a 0, es g de x. Quizás era la pregunta más difícil de la prueba. Puede que sí, puede que no. Había que saber utilizar. Mira las pinturas que aparecen ahí. Una que te guste y la tratas de hacer que te quede parecida. Aquí está tu lápiz que yo te había prestado. ¿Cuál prefieres? Ya. Decía. Obviamente hay caminos distintos, pero no muy distintos para esta pregunta. Había que usar las tres propiedades en el fondo. La cuarta pregunta dice, determina la derivada de la siguiente función. Arcoseno de x cuadrado más 2 por x cuadrado menos 3. En el fondo aquí que usted aplique la regla de la cadena. Que primero obtenga esa derivada y a su vez esa derivada implica aplicar la regla del cociente de funciones.
Un segundito que quiero responder esa. Así que en el fondo es aplicar reglas de derivadas. Lo primero es ver que la derivada del arco seno de x es 1 sobre la raíz de 1 menos x. Si reemplazo x, 1 menos x cuadrado, si reemplazo x por el argumento que aparece en la función, tendríamos la expresión que se ve acá, 1 menos el x, que sería esto, al cuadrado, y luego, por regla de la cadena, la derivada de esto. Entonces, lo segundo que habría que hacer es derivar eso. La derivada de esto por regla del cociente sería menos 10x sobre x cuadrado menos 3 al cuadrado. Es una forma de verlo. Es decir, la función quedaría de esta forma. ¿Ya? Ojo, si usted lo responde así, es correcto. Por eso lo escribí en verde. Si usted lo dejó así, perfecto. Está bien. Ahora, si usted lo simplificó un poquito más, podría escribirlo de esta forma. También es correcto. Y si lo simplificó aún más, es decir, sumó las expresiones que están ahí en la raíz, también le queda de esta forma. Y es más, si lo simplificó aún más, podría quedar de esta forma. Por eso puse en verde estos 4 desarrollos, son equivalentes, son expresiones equivalentes. Y aquí algo muy importante, chicos, chicas. El objetivo de la pregunta es que usted sepa derivar y aplicar reglas de derivadas, no que sepa reducir expresiones algebraicas. Por tanto, si usted no redujo la expresión algebraica, pero hizo bien la derivada, va a estar bien. Y tercero, determina el punto donde la recta tangente de f de x igual a 3x cuadrado más 6x menos 1 es paralela al eje x. En el fondo aquí lo que busca es que usted busque, primero derive y vea dónde esa derivada es cero. ¿Y cómo sé que esa derivada es cero? Porque usted sabe, según lo que vimos sobre derivada, que la derivada es la recta es la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de una recta es cero cuando es paralela al eje x. ¿Ya? Entonces, la derivada, dice aquí, recordemos que la derivada de una función en x0 corresponde a la pendiente de la recta tangente de dicho punto. Por tanto, solo necesitamos buscar un punto donde su derivada sea cero. Derivamos, resolvemos la ecuación y vemos que si x sub 0 es igual a menos 1, la derivada es la pendiente es 0. Pero tengo que buscar un punto, dice, y ahí tengo un valor de x. Para encontrar el punto simplemente tomo el menos 1 y lo reemplazo en la función original. En este caso me da menos 2. Entonces luego en el punto menos 1, menos 2, la recta tangente es paralela al eje x. ¿Ya? Voy a subir este archivo al aula virtual. De hecho voy a guardarlo como PDF para que lo puedan ver desde cualquier dispositivo. Me parece que todos los dispositivos Android tienen por lo menos un visor de PDF. Así lo vea usted en un celular, en una tablet, en donde sea. ¿Ya? Y aquí donde está la evaluación, activar edición, les voy a subir esa a ver, evaluación, aquí está. Les voy a subir ese solucionario. ¿Ya? Chicos, no sé si hay dudas, preguntas. Profe, La escucho. yo tengo dudas en la sí. En la 5. ¿Cómo? ¿Por qué le dio menos 2? A ver, espérame, yo igual. A lo mejor yo me equivoqué al calcular nomás, pero espero que no, espero no ser tan despistado. Aunque si reemplazo el menos 1 en la función original, me daría 3 menos 6. Ah, no me da menos 2, pues 3 menos 6 me da menos 3. Y menos 1 es menos 4. Tiene razón. Es menos 4.
Sí, -1, -4, Belén, está en lo correcto. Melanie, sí, Belén, están en lo Ya. correcto. Así que vamos a volver a guardar este archivo para subirlo correcto. Guardar como PDF. Deseo reemplazarlo. Claro que sí, porque estaba mal ahí eso. Lo bueno que es rápido este computador. Hoy yo lo trato de mantener, pero ya, decía. Les tengo que subir esto aquí. Añadir una actividad o recurso y ese recurso va a ser un documento. A mí igual dice Margarita. Un archivo. Entonces ustedes van a poder ver este documento y en base a eso, solucionario de la evaluación número 1. Y los archivos que vamos a subir será este. Guardar cambios y regresar al curso. Inclina un poquito más. Profe, Ahí sí. ¿va a subir el tiro del apunte que vamos a ver hoy día? Sí, también. Apunte. Sí, lo vamos a subir inmediatamente. En apuntes para la clase. Ya les voy a subir también ese apunte al tirito para que lo veamos. Apuntes. Ya, entonces, lo bueno, chicos, chicas, es que la evaluación, por lo menos tenemos claro cuál es la solución. Digamos, usted va a saber después cuando tenga el puntaje, más o menos, qué puntaje más o menos debería tener. Y esas notas van a estar durante la semana. Ya, yo creo que hoy día me voy a tomar la tarde-noche para revisar eso. Si me aplico en un par de horas, lo reviso. ¿Ya? Hoy día vamos a ver este tema de los máximos y mínimos, la regla de Fermat. En lo siguiente presentaremos diversas aplicaciones de la derivada al estudio de las funciones. Ya no demasiadas aplicaciones, ustedes saben que el curso que viene es el curso de aplicaciones de la derivada, o sea, profe, nunca mandó la derivada de la tangente hiperbólica y la de Euler. Tienes toda la razón, Sebastián. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Por qué no lo hice si lo tengo? Ah, porque lo borré, por eso. Porque lo borré y después la verdad es que, sincera, tangente hiperbólica y elevado a x derivado no lo tenía anotado, después lo borré. Pucha que soy. Oh, ya, pero se los debo, se los voy a mandar, chiquillos. Ya. Yo creo que después eso sí de revisar la prueba, que me parece que es como más importante en este momento. Dame el lapicito para poner la fecha. Es que quiero que me hagas un papel ahí y ya. Síguela. Ya, entonces, en lo siguiente presentaremos, como les decía, diversas aplicaciones de la derivada, el estudio de funciones en general. La gran mayoría de las aplicaciones de la derivada. Oye, se me desconectó el asunto, no sé por qué. Pero les decía, la gran mayoría de las aplicaciones de la derivada o las aplicaciones propiamente tal las vamos a ver en el curso de aplicaciones que viene el próximo semestre. ¿Ya? Curso que con un 99% de probabilidad lo voy a dictar yo, así que
Y eso me parece a mí positivo, por lo menos para el proceso, porque yo sé bien que vimos en qué es aquello que revisamos en introducción, en cálculo y luego en aplicaciones. La primera corresponde a la regla de Fermat, que permite caracterizar los puntos donde una función derivable alcanza su máximo y su mínimo, con todo lo que eso implica en sus aplicaciones. Para enunciar el resultado de manera precisa, diremos que un punto x sub 0 es un mínimo local de la función si existe un epsilon mayor que 0 tal que f de x sub 0 es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a una vecindad, a un intervalo, x sub 0 menos epsilon y x sub 0 más epsilon. De forma análoga se define el máximo local. Entonces, por ejemplo, acá tengo un máximo local de esta función. Les decía, aquí tengo un ejemplo de una función que tiene un máximo local, no es máximo absoluto de la función, porque por acá hay puntos mayores, pero si hacemos un epsilon, como por ejemplo S, la función, o sea, ese valor es máximo. Si el epsilon es pequeño, es conveniente. Lo mismo acá tenemos un mínimo local. Hay valores de la función que son más pequeños que este, pero para una vecindad es el más pequeño. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema 9? Si x sub 0 pertenece a un intervalo AB, es un mínimo o un máximo local de una función derivable, o sea, si es un mínimo local o un máximo local, entonces su derivada es igual a 0. Si x sub 0 es un máximo local, la demostración, para x cercano a x sub 0 se tiene que f de x es mayor que, o sea, que f de x sub 0 es mayor que f de x. Por tanto, el límite, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, por la izquierda, va a ser menor que el límite cuando tiende por la izquierda. Tanto por la izquierda, o sea, van a estar acotados por 0 esos dos límites. O sea, uno va a ser mayor que 0 y el otro va a ser menor que 0. Por teorema del sándwich, entonces, podemos deducir que f' de x es igual a 0. O sea, son mayor o menor que 0, pero ambos tienden a 0. De forma análoga, se puede demostrar para el mínimo local. Entonces, lo primero que quisiera hacer, a ver, aquí hay una... Profe, no entendí. Ya. Mira. Profe, es que lo que no entendí es la parte donde dice demostración, donde dice que se tiene que f de x es mayor o igual a f de x. Ah, es que aquí el que voy a marcar ahora es un f de x sub 0. Ah, ya. ¿Ya? Hay un error de escritura mío, ¿ya? En las siguientes funciones, me gustaría que usted determinara, tómense unos 5 minutitos, más no, pero determine si existe un mínimo o un máximo local e intente indicar cuál es para esas dos. ¿Ya? 5 minutitos para que lo hagan, por favor.
Venga. Pero con todo gusto, Francisca, no sabe cómo la entiendo, así que, ¿cómo no le voy a explicar? Mira, en el fondo estamos viendo que, según la regla de Fermat, una función tiene un máximo o un mínimo local. Un máximo y un mínimo local son valores para los que, para cierta vecindad de la función tiene un máximo o un mínimo, no para todas, como en este ejemplo. Para saber si tiene un máximo o un mínimo local, el teorema dice que su derivada es cero. Entonces, lo que están haciendo ahora los compañeros y compañeras es ver para estas dos funciones dónde tiene un máximo o dónde tiene un mínimo. Básicamente eso. Y eso es lo que están haciendo. A medida que lo hagan, me van a avisar ahí en el chat. Profe, ya lo tengo, más o menos, sí, no, tal vez. Me doy por vencido, no sé, usted vea. ¿Vale? Profe, entonces, para hacer ese ejercicio, nuestro X sub 0, ¿cuál sería? Qué buena pregunta, y tiene que ver con lo que dice también Fernanda Rojas. No, no tienen que evaluar en cero, tienen que ver dónde la derivada se hace cero. ¿Ya? Donde se hace cero. O sea, ustedes obtienen la derivada, la igualan a cero, eso les va a dar una ecuación. Vicente llegó a una cuadrática, la primera eso les va a dar una cuadrática, por lo tanto les van a dar dos valores donde la función se hace cero, donde la derivada se hace cero. Ah, ya, profe, ya entendí. Gracias.
A ver. La primera se llega a una cuadrática. Vamos a abrir aquí un archivo nuevo para ir escribiendo algo nuevo. Ya se llega a una cuadrática a partir de esta expresión, ¿cierto? Si usted deriva esta expresión, o sea, a partir de aquí uno ve que f' de x es igual, voy a poner un poquito aquí mis cositas, ahí sí, f' de x es igual a 3x cuadrado medios, ¿cierto? Más 2x menos un medio. Y uno dice, a ver, tengo que averiguar cuándo f' de x es igual a 0. Es decir, cuando esta expresión es igual a 0. Y eso es una ecuación cuadrática. Usted recordará que si tengo ecuaciones cuadráticas con fracciones, en realidad cualquier ecuación con fracciones me conviene multiplicar todo esto por 2 para tener para tener 3x cuadrado más 4x menos 1 igual 0, y ahí resolver como una ecuación cuadrática. Uno sabe que x es igual a qué fracción. De hecho, nos lo tiene predeterminado el editor de ecuaciones. En la solución de la ecuación cuadrática la tiene predeterminada, inclusive el editor de ecuaciones de Word, que es menos b. Profe, creo que su net se puso... Sí, no sé por qué, oye, si se supone que mi conexión es fuera, debe ser que tengo algunos dispositivos conectados, aparte del... A ver, voy a desconectar mi celular. Y seguramente... Lo voy a explicar de nuevo, María José. Y también voy a desconectar este aparatito. Ya debería... Eso debería mejorar mi conexión, por si acaso, jóvenes. Entonces, lo voy a explicar de nuevo. Si uno deriva esta función, para encontrar los puntos donde tengo máximo o mínimo local, obtengo esta expresión, y para encontrar los máximos o mínimos locales tengo que igualar la derivada a 0, o sea, resolver una ecuación. Si multiplico por 2 esa ecuación, para que se desaparezcan los dos de los denominadores, voy a tener esta función, esta expresión, esta ecuación cuadrática. 3x cuadrado más 4x menos 1. En este punto de nuestra formación académica no debiésemos tener problemas con una ecuación cuadrática. Pero si lo hay, o si hay alguna duda, bueno, sabemos que 3 es A, 4 es B y menos 1 es C. Entonces tendríamos menos 4 más menos 4 al cuadrado, menos 4 por A, que vale 3, y por C, que vale menos 1, y abajo 2 por 3. Es decir, menos 4 más menos la raíz de 16 más 3 por 2, 12, 10, 20, 12, claro, 12. Dividir 16, 4 por 3, 12, menos, ¿ya? Y acá dividido 6. Entonces el x es igual a esta fracción menos 4 más menos la raíz de
16, 28. Esto nos da una raíz inexacta. Estoy bien con lo que resolví. A ver. 3x cuadrado medios, x cuadrado, 3x, claro. 3x cuadrado. No sé por qué estoy con la conexión un poquito inestable. Pucha, es una lástima, porque esto me parece que es importante explicarlo paso a paso. Bueno, les decía, aquí me da una raíz inexacta, menos 4ac b cuadrado, que es 4, 16, menos 4, es decir, menos 4 por 3 son 12, por A y por C. Ya. Y eso te va a dar los posibles valores. O sea que x1, por ejemplo, va a ser x1 va a ser aproximadamente menos 4 menos 28, menos raíz de 28. Menos 4 menos raíz de 28 dividido 6. Aproximadamente eso es menos 1,54. Y el otro, x2, aproximadamente, si cambio el más por un, o sea, el menos por un más, es aproximadamente 0,21. Aproximadamente. Entonces, mira, ahí son valores donde la función alcanza un máximo o un mínimo local. Veamos en GeoGebra este cuento. Mi amiguito GeoGebra que nunca me falla. Me puede fallar todo en la vida menos GeoGebra. Ahí está abriendo GeoGebra. Entonces la función original es esta. Oh, control Z, control C. Vamos a ver si GeoGebra me admite pegar esto aquí. Y ahí está la función, como pueden ver. Y efectivamente en el menos... Oye, chicos, no sé, acabo de desconectar varios aparatos de mi internet y aún así anda súper lento. Les decía que una vez que tenemos estos valores, de hecho yo grafiqué aquí la función y busqué menos 1,54 y su respectiva imagen, y efectivamente tiene un máximo relativo. Y en 0,21 y su imagen también tiene un mínimo relativo. A eso refiere este teorema de Fermat, ¿ya? Al sacarle, entonces, Sebastián me pregunta, entonces, al sacarle a la derivada a una función y luego igualarlo a cero, ¿me dará los máximos y mínimos locales? Sí, máximos y mínimos locales. O posibles máximos y mínimos locales. Uno igual tiene que confrontar eso con la gráfica, ¿ya? Vamos a ver el tema de los máximos, mínimos locales, intervalos de crecimiento, concavidad, etcétera, con mucho detalle en el siguiente curso. Y el segundo teorema que quisiera ver es el teorema del valor medio. ¿Qué dice? Bueno, al iniciar el capítulo anterior, el apunte 2, motivamos la noción de derivada observando que ciertas funciones f's, las derivables obviamente, se parecen, entre comillas, se aproximan un poco localmente a ciertas aproximaciones afines de la forma. La aproximación afín a x es f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0, una función lineal, una función afín cuya pendiente es la derivada. Es natural conjeturar entonces que al menos localmente las propiedades de una función y de su aproximación coincidan. Así, por ejemplo, si la aproximación es creciente, esto es, si f' de x es mayor que 0, esperamos que f también sea creciente en una vecindad de x sub 0. Esta conjetura no es del todo cierta, requiere ser precisada. La técnica básica para relacionar las propiedades de f con las de sus aproximaciones afines es el teorema del valor medio. No confundir con el teorema de los valores intermedios.
No confundir con el teorema de los valores intermedios. ¿Qué dice este teorema del valor medio? Teorema 10. Que si f y g son funciones en un intervalo cerrado, continuas en AB, y derivables en el abierto, con g de b distinto a g de a y g de x distinto de 0 para todo x en la vecindad. ¿Por qué tiene que ser esto para que esta expresión que está acá abajo no se nos indetermine? Entonces, para todo x en el intervalo, existe un c en AB tal que f de b menos a sobre g de b menos a es igual a f de c, a f' de c sobre g' de c. Y en particular, si g de x es igual a x, entonces f de b menos f de a por b menos a es igual a f' de 0. ¿Qué es esto? Esta es la pendiente de la recta secante que pasa por f de a y f de b. Fíjate. ¿Qué te está diciendo este teorema del valor medio? De que hay por aquí un punto cuya recta tangente es paralela a la secante que pasa por el inicio del intervalo. Al menos existe una. De hecho, aquí esta es la interpretación gráfica. ¿Ya? Definiendo entonces un auxiliar H mediante una fórmula un poquito recursiva, el resultado se reduce a probar la existencia de un C tal que H' de C es igual a 0. Y eso se puede demostrar, y está aquí en el apunte. ¿Cómo se define este H? F de B menos F de A por G de X menos G de A menos F de X menos F de A por G de B menos G de A. Lo que hay que demostrar es que existe algún menos un H de C cuya derivada es 0. Claramente, H de A es igual a H de B y son todos iguales a 0. O sea, si aquí reemplazo esto por A, por ejemplo, aquí voy a tener G de A por G de A, 0. F de A menos F de A, 0. Y si es B, lo mismo. ¿Ya? Si existe un X en AB tal que H de X es mayor que 0, el máximo de H se alcanza en el punto C, el cual satisface obviamente el teorema anterior, que su derivada es 0. Análogamente, si para algún X en AB existe un H de X menor que 0, basta tomar C igual a en una B un punto donde H alcance su mínimo para obtener el mismo resultado. Si ambas propiedades fallan, la función H es idénticamente nula, es decir, es el segmento del eje X. Y podemos tomar C cualquiera, arbitrario. O sea, también cualquiera sea el caso, se puede demostrar este teorema. El tema de las derivadas de orden superior y lo que sigue lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, no sé si hay dudas, preguntas en este punto, antes de hablar de cómo vamos a hacer la segunda parte de la clase, que va a ser asincrónica. Ya, podríamos hacer un ejercicio. Mira. Qué buena, ya, sí, me parece. Sea f de x igual a, no sé, pues estoy pensando en 4x al cubo menos 5x cuadrado menos x más 2. En el intervalo 0,1. En ese intervalo. De hecho, lo vamos a hacer cerrado. O determine un valor C en el intervalo 0,1 tal que la pendiente de su recta tangente, o mejor dicho, tal que su recta tangente sea paralela a la recta que pasa por
0, f de 0 y 1, f de 1. Una pequeña solución ayuda con la solución. Veamos que, ¿qué cosa? Que f de 0 es igual a 2. Y f de 1 es igual a 4 menos 5 es menos 1, menos 1 es menos 2 y más 2 es 0, o sea, 0. Es decir, debemos buscar una paralela a la recta que pasa por el 0,2 y 1,0. Si esto lo grafico en GeoGebra, mira, vamos a sacar ahora estos dos puntitos. Si esto lo grafico en GeoGebra, necesitamos aquí un 0,2, ¿cierto? Y 1,0. Necesitamos encontrar aquí una recta o un punto donde la recta sea paralela, donde la tangente sea paralela. Y pueden ver que hay uno más o menos por acá y hay uno por acá. Entonces, ¿qué deben hacer? Derivar la función original e igualarla a la pendiente de esa recta. La pendiente de esta recta es, bueno, m, digamos, sería 2 menos 0 sobre 0 menos 1, es decir, menos 2. Ahora, derivamos f y lo igualamos a menos 2. A ver qué me cuentan con eso.
Veamos, chicos, chicas. Melanie y Camila les da 0,7 y algo y 0,116. Veamos si es así. Voy a tomar esos dos valores que me dan ustedes. 0,17, la función ahora es g de 0,17 y vemos la pendiente, la tangente a esta función aquí. ¿Por qué no me da exacto esto? A ver, ¿cuánto me dijeron? 717 y 1,16. Aquí está. 0,717, G 0,717. Ahí sí. Nos da ese valor y veamos la tangente a la función aquí. Y sí, están lo correcto las compañeras, les da la tangente ahí. Y el otro punto es el 0,116, 0,116, G de 0,116. Y también me da paralelo. También me da paralelo. ¿Ya? Así que están en lo correcto las compañeras. Están en lo correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Chicos, chicas, les decía, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y yo les voy a subir inmediatamente un taller grupal similar al taller anterior, con las mismas condiciones de entrega que el taller anterior, con el mismo tiempo de entrega que el taller anterior. Y ustedes, lo ideal sería que lo comenzaran a trabajar ahora y que lo terminaran de aquí a la próxima semana. No sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos. El tema de las notas van a estar hoy día o mañana, espero. No quisiera comprometerme porque igual hay hartas cosas que hacer en la escuela de matemáticas, chiquillos. Pero mi obligación es tenerle las notas antes del 30. ¿Ya? Así que igual hay tranquilidad con eso. No sé si tienen dudas, quejas, preguntas, reclamos. De acuerdo, Margarita. Chicos, chicas, nos veríamos ya la próxima semana. ¿Ya? Sería todo por hoy. Estén atentos al aula virtual. En no más de media hora debería estar el taller. Cuídense. Chao, chao.